preguntas van a ser técnico-jurídico-constitucionales, señor procurador. No sobre conjeturas, porque usted sabe que como criminólogo con las conjeturas no llego a ningún lado. Técnico-jurídicos. La primera pregunta que le voy a hacer, atendiendo las sentencias que han sido dictadas por este juez Ituma y por la sala, y de la lectura de los documentos que me imagino que los compañeros asambleístas también leyeron, vamos a los hechos concretos. ¿Es verdad o no es verdad que la Corte Constitucional en la sentencia número 364-16-SP-CC del 15 de noviembre del año 2016 expresamente dispone como regla jurisprudencial lo que a continuación leo textualmente con su venia, señor presidente? Cuando la jueza o juez conocedor de la petición de una medida cautelar solicitada de manera autónoma advierta de la lectura integral de la demanda y de hechos relatados en ella, que los mismos no se encasillan dentro de la amenaza de un derecho, sino que guardan relación con un hecho en el que se alegue una presunta vulneración de derechos, deberá enmendar el error de derecho en que incurrió el solicitante y tramitar la medida cautelar solicitada en conjunto con la garantía jurisdiccional que corresponda. Para el efecto deberá observar las reglas jurisprudenciales dictadas en la sentencia número 034-SCN-CC. Esto es en aplicación de los principios que rigen el proceso constitucional, como son los contenidos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Formalidad condicional, artículo 4.7, economía procesal 4.11, saneamiento 4.11c, iura novit curia 4.3. El juez debe disponer que se corrija el trámite sustanciado en la medida cautelar requerida, en forma conjunta o con la garantía jurisdiccional que sea idónea y eficaz para la protección de los derechos constitucionales vulnerados. Sentencia dictada por la Corte Constitucional el año 2016, 15 de noviembre. ¿Es verdad esto o no? El micrófono, señor procurador. ¿Es verdad que la Corte Constitucional dictó una sentencia en ese sentido, señor? Gracias. Esto es del año 2016. El año 2018, de acuerdo a la línea de tiempo que usted nos ha señalado, el doctor Jorge Zavala Egas, el procurador judicial de la familia Isaías, presenta una medida cautelar autónoma ante el juez Ituma. Y entre esas medidas, él pide por la vulneración de los derechos, basándose en un informe del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se suspendan los remates de los bienes por parte de la AGD. Eso fue el año 2018. ¿Es verdad o no es verdad eso? Así es. Así es. Entonces, 2016 tenemos la regla jurisprudencial de la Corte Constitucional. 2018 tenemos la medida cautelar autónoma. Luego, vemos que usted ha señalado que tanto la Procuraduría como en su momento la AGD y luego Inmobiliare han pedido en varias ocasiones apelar de la medida cautelar autónoma dictada por el juez Ituma. Y ahí sí me causa una admiración, al menos a mí. No sé aquí cuántos abogados hacen derecho constitucional, pero sí me causa una admiración porque en las medidas cautelares las resoluciones no son apelables. Y tanto es así que la Corte Constitucional ha resuelto que los jueces de segunda instancia que han revocado medidas cautelares han cometido error inexcusable y pueden ser destituidos de sus cargos. Le digo esto porque he atendido su explicación, señor procurador, y por eso me causa extrañeza. En medidas cautelares, y discúlpenme, compañeros asambleístas, no procede el recurso de apelación. Al menos en el Ecuador no procede. Y más tarde, cuando comparezcan los señores del Consejo de Judicatura, hay varios expedientes de destitución contra jueces de las Cortes Provinciales por haber revocado medidas cautelares en segunda instancia. ¿Tengo o no razón, señor procurador? Tiene usted razón, señor asambleísta. Sin embargo, debo aclarar que no es del auto de dictación de las medidas cautelares dentro de la acción de medidas cautelares autónomas que la Procuraduría General del Estado y las otras entidades públicas apelaron, sino de la negativa del juez a la solicitud de revocatoria de las medidas cautelares. La revocatoria de las medidas cautelares, el juez Ituma no concedió el recurso de apelación, es lo que usted nos está señalando. Eso es lo que le estoy diciendo, señor asambleísta. Ahora bien, siguiendo la línea de tiempo y atendiendo la Constitución del año 2008, evidentemente en materia constitucional lo que se busca es el descubrimiento de la verdad y no hay tiempo para que un derecho vulnerado pueda ser declarado como tal por ningún juez. Explicado de otra forma,
si el año 2008 se cometió una vulneración a un derecho constitucional, se puede interponer la acción en el año 2022. Y si hay la vulneración, tendrá que ser reconocida. Esa es la facultad que tiene un juez constitucional. Dicho esto, usted ha señalado algo que hemos escuchado y que tiene que ver en la aplicación de la regla jurisprudencial que aplicó el juez Lituma. Esto es, el año 2018 concedió una medida cautelar que no revocó y que tampoco concedió recursos de apelación a las revocatorias solicitadas por la Procuraduría y las otras entidades. Pero luego vino el día 3 de mayo del año 2022, para ser exactos. Y ese día, el juez Lituma procedió a esta medida cautelar autónoma a declararla como una acción de protección, por considerar que se había vulnerado un derecho constitucional. Y aplicó la regla jurisprudencial que usted me dice que efectivamente lo dictó la Corte Constitucional. Es sobre esta modificación de la medida cautelar que después el juez Lituma concedió la acción de protección. Ustedes como Procuraduría sostienen que esta actuación del juez Lituma es irregular. Es irregular porque pasaron 4 años desde que él conoció la medida cautelar hasta que él pidió la acumulación o la modificación a una acción de protección. Eso es lo que usted nos quiere decir, que por los 4 años que pasaron hay la vulneración. Así es, pero el tema no tiene que ver tanto con el número de años transcurridos. El tema tiene que ver con el hecho de que, de acuerdo con la regla jurisprudencial contenida en la sentencia del año 2016 que usted citó, y el objeto de esa regla jurisprudencial, que es que por omisión del solicitante o del demandante, el juez ve que el derecho de él está siendo vulnerado y que cuando él pida solamente medidas cautelares autónomas, él se cerciore de esa violación del derecho y en ese momento, y solo en ese momento, puede él convertir la acción de medidas cautelares autónomas en una acción de protección. Que hayan pasado 4 años desde ese momento hasta el momento en que el juez efectivamente lo hace, solamente agrava la situación, porque podían haber pasado 2 meses, habrían podido pasar 2 años, el hecho es que pasan 4 años. En cualquiera de esos momentos, que no sea el momento de recibir la acción de medidas cautelares autónomas, y en ese momento corregir el error o la omisión del solicitante a efectos de convertir en acción de protección la acción de medidas autónomas, para esos efectos el juez se equivocó del medio a la mitad y este es el fundamento de la acción extraordinaria de protección que hemos presentado a la Corte Constitucional. Será justamente la Corte Constitucional la que dilucide este tema. ¿Puede el juez, por más que el derecho vulnerado haya ocurrido, yo estoy de acuerdo con usted que en términos de derechos constitucionales, un juez puede precautelar el derecho vulnerado en cualquier momento, pero no en contradicción con la norma jurisprudencial expresamente determinada por la Corte Constitucional en el año 2016, que establece un momento y solo un momento oportuno para hacer la transformación de la acción de medidas cautelares autónomas a una acción de protección completa. Claro, esa es la tesis de la Procuraduría General del Estado y en este caso del Estado ecuatoriano. Una tesis, por cierto, muy respetable, señor Procurador, pero que su tesis no ha sido aceptada por el juez Lituma y tampoco ha sido aceptada por la mayoría de las salas, que ha fallado en segunda instancia. Pero ahí viene la pregunta que yo necesito que nos informe. Una vez que se dictó la medida cautelar que se dispuso que el AGD no haga ninguna venta de ningún bien, el Banco Central e Inmobiliario, ¿cumplieron o no cumplieron con la medida cautelar? Cumplieron con la medida cautelar, es decir, no tomaron ningún tipo de acción. No vendieron nada, no remataron nada después de eso. No, que yo sepa, señor. No está seguro. No tengo la información, podría conseguirse en este momento. Es que es importante eso, porque si ellos incumplieron una medida cautelar, la vulneración del derecho se hizo permanente. Es importante lo que le estoy preguntando. Se me informa que sí cumplieron, señor asambleísta. Ya, ahora bien. Asambleísta Ricardo Vanegas. Sí. Mire, a ver, esta comparecencia claramente usted había pedido los vínculos de los Isaías con la directora del Consejo de la Judicatura del Guayas. Eso primero. Y la asambleísta Urresta, así como la asambleísta Sofía Espín, el asambleísta José Agualzaca y la asambleísta Gisela Garzón habían solicitado esta comparecencia para que se pueda plantear y usted nos pueda esclarecer esas interrogantes en cuanto a las declaraciones que usted ha realizado y que usted lo ha ratificado aquí de esas presiones políticas y supuestamente esas presiones también económicas. Entonces yo les voy a pedir de favor, compañeros y compañeras asambleístas, que nos centremos en ello. Centremos porque sí, nos vamos a pasar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas o lo que sea,
en el tema de todo el procedimiento, si cumplió o no cumplió inmobiliar, eso no es relevante en este momento de esta comparecencia. Señor presidente, yo estoy Por favor, preguntando, asambleísta Valerio. estoy preguntando sobre lo que él, señor procurador, ha declarado. Porque obviamente yo sí he leído las sentencias y he atendido lo que usted ha dicho. Y este es un tema evidentemente técnico-jurídico. Y ya voy a ir al tema que nos interesa, porque evidentemente el doctor Jorge Zavala, al que usted se ha referido, presenta en su alegación ante, no estoy seguro si es ante el juez de instancia o ante la sala, el informe elaborado por la doctora María Josefa Coronel de fecha 1 de julio del año 2019, al que usted se ha referido. Y además, ese informe ha sido notariado o protocolizado como una copia original el día 25 de mayo del año 2022. Este es el informe, señor procurador, ¿verdad? Y este es al que usted se ha referido. Este informe elaborado el año 2019, usted ha señalado que la opinión de la doctora María Josefa Coronel, una opinión, entiendo que usted no comparte, así lo entendí, que no comparte, pero a la larga es la opinión de ella. Y la razón por la que ella emitió su opinión en el año 2019 es una opinión de ella. Ella considera que se ha vulnerado en esta opinión los derechos constitucionales de los dos hermanos Isaías. Así consta en este informe. Este informe, además, que fue presentado por el doctor Zavala, ha sido la base, o una de las bases, que fueron adoptadas por el juez Lituma y por los jueces de la sala de la Corte Provincial, que finalmente fallaron a favor de los hermanos Isaías y que rechazaron, en el caso de la Procuraduría, el recurso de apelación que ustedes interpusieron. ¿Estoy en lo correcto o no en lo correcto? Si la pregunta es que ese es el informe que sirvió al juez y a la sala para desechar los recursos de la Procuraduría, está usted en lo correcto. Ya. Ahora, tanto en el fallo del juez de primera instancia como en el juez de la segunda instancia, para que quede para conocimiento de todos, ¿en qué parte el juez Lituma ordena la reparación integral por la vulneración de los daños ocasionados a la familia Isaías a base de este informe de la doctora Coronel? Reparación integral. El informe de la doctora María Josefa Coronel, en su calidad de abogada experta de derechos humanos, está recogido en la sentencia en el juicio 9201-2018-02826, dictada el día 12 de septiembre, en el párrafo 3, literal L, cuando dice, en conclusión, debemos admitir que los dictámenes del Comité de Derechos Humanos, como órgano cuasi jurisdiccional de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, son de efecto obligatorio y además directa e inmediatamente aplicables por los jueces del Ecuador. Perdón, no era el L, era el M. Adicionalmente, la opinión de la reconocida profesora y especialista en derechos humanos, doctora María Josefa Coronel, en documento que se ha incorporado al proceso, el Ecuador debe acatar lo resuelto en el citado dictamen porque la obligación de cooperación con el comité resulta de la aplicación del principio de buena fe a la que el país está obligado a ajustarse y por el reconocimiento como un órgano imparcial e independiente que resuelve en base a la evidencia presentada con espíritu judicial y con ponderada interpretación del lenguaje del pacto y del carácter determinante de sus decisiones. El Ecuador debe actuar como un estado de buena fe, cierra comillas. Esta es la referencia que hace el juez de la sala especializada de lo penal, el fallo de mayoría de la sala, al informe de la doctora María Josefa Coronel. Sí, pero lo que yo pregunté, doctor, señor procurador, es si el juez de primera instancia, al momento de resolver y declarar la vulneración de los derechos de los dos hermanos Isaías, dispuso o no la reparación integral a favor de ellos. Y fue confirmado eso por la sala. En la sentencia de la acción de protección de primera instancia fue declarada la obligación del Estado ecuatoriano de reparar integralmente a los hermanos. Ok, usted dijo también en su intervención que la acción contenciosa administrativa que había sido planteada el año 2021, si no me equivoco, por $2.000 millones, ellos desistieron. ¿El que planteó esta acción es el doctor Ricardo Novoa en representación de los Isaías o no? Sí, señor. Ya. Quiere decir que la acción extraordinaria de protección que ustedes han planteado como Estado
una vez que ha sido reconocida la vulneración del derecho y también la reparación integral a favor de la familia Isaías, les faculta, en el cumplimiento de la sentencia venida en grado, les faculta a ellos a interponer una acción contenciosa administrativa para cuantificar la vulneración en cuanto a la reparación integral. Supongo que a ver, ¿me puede repetir la pregunta? A ver, ha sido declarada la vulneración del derecho, de los derechos de los señores Isaías y se ha pedido la reparación integral. No se ha cuantificado esa reparación integral. No se ha cuantificado. ¿Ya? Entonces, al no cuantificarse, ahora la familia Isaías podría, por la vía contenciosa administrativa, plantear una acción contra el Estado ecuatoriano y pedir la indemnización por el daño causado. Sin duda, sin duda. Pero no es la acción que se presentó antes. Es que no tiene nada que ver. El daño, como usted la mencionó como un antecedente. No, usted la mencionó. Sí, pero usted la retoma ahora para hacerme la pregunta. Por eso es que yo le estoy preguntando. Ahora, la respuesta es con la sentencia que los hermanos Isaías tienen obtenida de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, siempre que esta no sea declarada sin efecto por la acción extraordinaria planteada por la Procuraduría, a ellos les queda la acción contenciosa administrativa para demandar la determinación del monto del daño supuestamente causado por el Estado. Ok, si la acción contenciosa administrativa prospera y se declara la vulneración del derecho, el Estado ecuatoriano tendrá que iniciar repetición contra los funcionarios públicos que causaron el daño. Así es la obligación. Bien, en todo esto yo quiero saber... Pero estamos en el campo puramente especulativo. Bueno, pero usted también especuló diciendo que la señora Josefa Coronel había... No. A ver, asambleísta Vanegas, el señor procurador, a ver, asambleísta Vanegas, le pido de favor, seamos puntuales en las preguntas para que el señor procurador también pueda... A ver, el señor presidente. Le pido de favor, asambleísta. A ver, el presidente. Le pido de favor porque el resto de compañeros y compañeras también desean hacer uso de la palabra y preguntarle y consultarle al procurador. Presidente, yo he atendido la explicación que ha dado el señor procurador. Mis preguntas han sido sobre lo que él nos ha venido a decir. Nada más. Continúe. Todo lo que yo le he preguntado es lo que él ha dicho porque lo tengo apuntado. No, señora. Yo he preguntado. Por favor, asambleísta Vanegas. No, tampoco. A ver, asambleísta. Por favor, les pido respeto. Yo les voy a pedir respeto. Continúe, asambleísta Vanegas. Sea puntual, Sí. continuemos. Hay que saber preguntar, sobre todo cuando se trata de temas jurídicos. Entonces, a ver, Continúe, asambleísta Vanegas. a ver, señor procurador, yo quiero hacer una... Les voy a pedir respeto, por favor, en esta vez, por favor, asambleísta Garzón, le pido de favor, continuemos. Asambleísta Moreira, por favor, asambleístas, continúa, asambleísta Vanegas, y vamos al... Muchas gracias, señor presidente. Yo siempre hago preguntas que a veces incomodan, pero lo hago a base de lo que declaran las personas. Mire, yo he escuchado sus intervenciones y esta va a ser mi última pregunta. Al día de hoy, yo quisiera que seamos claros en esto. Usted no tiene la certeza que la doctora María Josefa Coronel ha influido de una manera directa o indirecta contra los jueces de la segunda instancia y contra el juez de la primera instancia. Usted no tiene certeza de eso. Absolutamente no tengo la certeza. Muchas gracias.